comenzamos con el tema número 3, actividades de una auditoría. ¿Cuáles serían las actividades relevantes o los pasos a seguir para establecer una auditoría? Primero, tenemos que considerar que hay unas características y estándares de calidad que definitivamente deben ser comunes, ¿no es cierto?, a todos los diversos tipos de informes y que para garantizar la calidad de ellos. El auditor debe preparar un informe basado en evidencias. Recordemos, lo hemos mencionado varias veces ya en temas anteriores. El auditor, pues necesariamente debe no basarse solamente en lo que escucha o en lo que ve, sino que debe haber encontrado las pruebas necesarias para poder establecer este informe de auditoría. El informe debe ser de tal forma que suministre al lector, ¿no es cierto?, una imagen clara de por qué se examinaron los asuntos y los resultados del examen. Podría mencionar algunos aspectos o algunos elementos del contenido del informe. El contenido del informe realmente puede variar. El contenido del informe de auditoría muchas veces puede venir del know-how del auditor, puede venir de la experiencia del auditor o simplemente basarse, como les dije, en un marco de acción para establecer este informe. Un informe estándar, un informe clásico estándar podría contener el título y el número de referencia. 2, la introducción. 3, el objeto de la auditoría, ¿no es cierto? La introducción, cuál es el objeto de la auditoría, el alcance de la auditoría, cuál es la metodología que se ha utilizado para poder trabajar o poder establecer esta auditoría, cuál es el informe resumen o informe ejecutivo, ¿no es cierto? Y cuál es el informe preliminar, o sea, es decir, el informe preliminar se basa en los antecedentes que ya tiene la organización en estos aspectos. Después viene la firma y la fecha, algunas observaciones que siempre son muy relevantes en este aspecto, y las conclusiones debidas, observaciones, conclusiones y recomendaciones, ¿no es cierto? También al final podríamos incluirle algo de alegaciones, descargos y opinión del órgano auditado. Y al final algunos anexos que ahí podíamos poner algunos documentos, de repente algunas entrevistas que se han hecho o algo que sea importante para documentar en el informe de auditoría. Esas serían algunas de las cosas. En la introducción, ¿qué debo considerar en la introducción del informe de auditoría? En la introducción debo considerar la descripción, para comenzar, toda la descripción del órgano o servicio auditado. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una auditoría al área de sistemas, tendré que hablar un poco la descripción del área de sistemas, cuántos trabajadores hay ahí, el jefe de sistemas, cuáles son sus competencias. Aparte de eso también debo definir qué es lo que voy a auditar, si hay servidores, si hay computadoras, hay impresoras, si hay software, si se está escribiendo código de programación, si estoy haciendo páginas web, si estoy haciendo diseño web. Todo eso tengo que establecerlo y ponerlo en la introducción. O sea, toda la explicación sobre qué es lo que se va a auditar. Segundo, algo muy importante y muy relevante también son las causas del por qué se está haciendo auditoría a esa área. Es importantísimo del por qué, ¿no es cierto? Hay que saber también qué revisar, ¿no? En un informe clásico de auditoría hay que saber qué documentos voy a revisar. Por ejemplo, si yo haría una auditoría al área de ventas o al área de compras, necesariamente ellos tienen que sustentarme todos los totales. Lo más básico sería todos los totales de montos gastados mensualmente. De repente lo puedo hacer cada 6 meses la auditoría, o cada 5 meses, o cada año una auditoría. O también puede ser que te avise cuándo te voy a hacer la auditoría o te caiga repentinamente, ¿no es cierto? Por lo general siempre hay una programación específica para la auditoría, ¿no? Siempre hay una programación específica para la auditoría. Ahora bien, la causa del por qué se efectúa la auditoría, el orden de actuación, ¿no? U orden de servicio también, eso es importante. La composición del equipo de auditoría. En la introducción debemos definir quiénes son las personas que van a hacer la auditoría. A veces suele ser una sola persona, a veces suele ser un equipo de personas. Esto va a depender de la cantidad, del tamaño, ¿no es cierto?, del área o del órgano que se está analizando. Posiblemente yo quiera hacer una auditoría general, o posiblemente si soy un gerente o soy un dueño de una gran empresa, lo que voy a hacer es contratar a una empresa
auditor. Entonces ellos vendrán con su equipo de auditores y pondrán a hacer la auditoría, ¿no es cierto?, de una manera eficiente como se requiere. Otra cosa que es muy importante establecer son las fechas de inicio, ¿no?, y finalización de las actuaciones. Cuándo comenzaremos a hacer la auditoría y cuándo finalizaremos. Eso es muy importante porque siempre solemos, pues, presentar tarde los trabajos, ¿no? Otro es el carácter o tipo de informe que se va a establecer. Y otro es las copias, a quiénes se va a repartir este informe de auditoría y cuáles son los destinatarios, o se podría decir los destinatarios del informe. Cuando hablamos del objeto de la auditoría, solamente estamos hablando de la comunicación de los objetivos de trabajo realizado de forma clara y neutral. O sea, el objeto es la comunicación de los objetivos del trabajo realizado. O sea, de forma clara, por supuesto. Otro, si se enmarca en un programa o apartado del plan de algún plan, ¿no es cierto?, deben señalarse los objetivos genéricos del programa y los específicos del trabajo. Si fuera un plan del OAI, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué más? ¿Cuál sería el alcance de la auditoría? Recordemos que cuando hablamos de alcance, hablamos del inicio, el marco donde va a estar establecida la auditoría, ¿no es cierto? Ese es el alcance, el inicio y el fin, ¿no? Desde a dónde va a comenzar y hasta dónde. Y también el alcance es algo muy importante que coloquemos que no va a ir en ese informe. También eso es muy importante, en especial porque a veces te dicen, no, oye, pero esto, ¿por qué no lo hiciste? No, porque miren, el alcance no está, no, pero ahí no dice. Entonces hay que también poner lo que no va. Es muy importante poner lo que no va. El alcance delimita, recordemos esa palabra clave, delimita la naturaleza y ámbito de la auditoría. Ámbito territorial y funciones del órgano a auditar, también esto es muy importante. Los procesos a auditar, el periodo a auditar, las limitaciones al alcance, lo que yo decía hace un momento. En el punto de la metodología serían las fuentes, ¿no es cierto? Serían las fuentes de información. ¿Qué fuentes de información voy a utilizar? La metodología. Voy a utilizar un análisis muestral de expedientes, ¿no? Voy a utilizar encuestas, voy a utilizar entrevistas. Por lo general, el análisis muestral de expedientes es importantísimo que lo podamos considerar, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo puedo tener documentos, ¿no?, que son fácilmente auditables, como por ejemplo facturas, boletas, ¿no?, que definitivamente tienen que entrar en este aspecto. O segundo, otra cosa de la metodología, bases de datos de las que se ha obtenido la información o aplicaciones específicas, ¿no? Aplicaciones específicas. 3, metodología de la toma de muestras y grados de representatividad. Y al final vendrían los antecedentes, ¿ok? Al final vendrían los antecedentes. Exposiciones pertinentes de los hechos. No son juicios de valor. ¿Cuáles son las exposiciones pertinentes de los hechos? Lo que también hemos explicado ya esto, ¿no? No son juicios de valor. 2, exposiciones de hechos soportadas por evidencias suficientes. También hay que considerar esto, ¿no es cierto? Relevantes y competentes, ¿no? Deben presentarse de manera justa y con perspectiva y contexto adecuado. El informe solo recogerá los aspectos más importantes, ¿no es cierto? Los hechos más importantes, los que sean relevantes para el objeto de estudio. Ahora, surgen algunas comparaciones siempre entre lo que debe ser y lo que es, ¿no es cierto? Lo que debe ser y lo que es realmente. A veces en un documento de procedimientos, pues podemos decir lo que puede estar lo que debe ser, o, ¿no es cierto?, lo que debe ser. Pero a la hora que me voy a la práctica, me doy cuenta de que no es así. En la práctica es totalmente diferente. A algunas empresas que yo visito y hago trabajos, veo sus manuales de procedimientos o sus manuales de procesos de un modo muy especial. A veces los veo pues excelentes, pero a la hora que voy al campo y me doy cuenta realmente cómo es, pues me doy con una sorpresa, ¿no?, de que no se está usando lo que está en el papel. Entonces, por eso que hay una diferencia, ¿no? Siempre hay que aplicar un criterio acá. Lo que debe ser y lo que es. Siempre es diferente, ¿no es cierto? La causa es la razón de la diferencia. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Y después, ¿cuál es el efecto?
Siempre hay que utilizar esto. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? El efecto es el riesgo a que se somete la organización debido a las diferencias entre lo que debe ser y lo que es, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir lo que debe ser. Debe haber múltiples usuarios y cada usuario tiene que tener un permiso y el superusuario pues tiene que tener ciertas características. Eso es lo que debe ser. Y lo que es, no hay ninguna de estos controles. O sea, con una sola contraseña pueden entrar las personas. Ojo, otro tema de vulnerabilidad de la información que es muy clásica es, oye, te presto mi contraseña. Me olvidé mi contraseña, ya te la presto, trabaja con ella, no hay problema. Eso nunca se debe hacer. Nunca, por más confianza que se tenga en el amigo o en la amiga. Nunca se deben prestar contraseñas. Eso es algo muy clásico que por favor tienen que tenerlo en consideración. ¿Ok? Ahora, conclusiones, opiniones y valoraciones del auditor sobre las observaciones y sus efectos. Deben aparecer claramente como tales. Eso es algo muy importante. ¿Ok? Debe incluirse si ha sido detectada la existencia de actos ilícitos o de fraude o conductas irregulares del personal. Deben estar ahí documentadas con los papeles. Recordemos, nunca acusemos a alguien solo porque pensamos o por lo que nos dijeron. Siempre tenemos que tener pues una información, pruebas. Recordemos, siempre tenemos que tener pruebas. Si vamos a decir, sí, el director de base de datos ha modificado algunos datos de personas que debían más. Y ahora aparecen con un monto diferente. Pero si no tengo pruebas no puedo decir nada, ¿no es cierto? Debe incluirse también si ha sido detectada la existencia de actos ilícitos. Recordemos eso, por favor. Si existe un apartado de conclusiones generales, extracto de las principales observaciones y de la opinión del auditor. Eso es lo que debe de ir ahí. ¿Ok? Las opiniones del auditor. Otra cosa más es que se basa en las observaciones y conclusiones reflejadas en el informe. Y otra es las opiniones o alegaciones del órgano auditado. Y al final, bueno, vendrá la fecha y la firma. El informe ejecutivo. ¿Qué podemos decir del informe ejecutivo? Se puede incorporar como parte del informe o presentarse como un informe separado del mismo. No hay ningún problema en eso. Las recomendaciones deben surgir de forma lógica de las observaciones. ¿Ok? Las recomendaciones deben surgir de forma lógica de las observaciones. De repente yo me doy cuenta que el área de soporte técnico es muy desordenada. Yo llegué a una empresa, por ejemplo, hace unos meses atrás, de un trabajo que estábamos haciendo, y pues todo estaba muy desordenado. O sea, la información, cuando se quería obtener una información de una máquina, pues simplemente no se podía encontrar. Demoraban de repente todo el día para encontrar ese informe, ese informe de ese equipo. Imagínense, o sea, un día cuando debería ser muy rápido. Allí es donde viene la informatización de estos datos. Es muy importante eso. Entonces, las recomendaciones deben de ser de una forma lógica según las observaciones y lo que se ha recogido en el informe, ¿no es cierto? Las observaciones, recordemos que no son más que hechos, cosas que han sucedido, ¿no? Y las conclusiones son las opiniones del auditor, claro, centradas en las pruebas que tiene, ¿no? Y las recomendaciones también vienen a ser hechos, ¿no? Ahora, las recomendaciones se pueden dividir en dos. Esas recomendaciones pueden ser soluciones a los problemas detectados, ¿no? Algunas recomendaciones, por eso este apartado suele ser un poco amplio, porque ahí puedo definir cuáles son las soluciones a los problemas detectados y la mejora del servicio público prestado. ¿Cuál es la mejora del servicio? También deben estar numeradas, recordemos, agruparse en los mismos ámbitos temáticos que las conclusiones en las que se apoyan y referirse a estas. Algunas recomendaciones, ¿no? Se dirigirá al órgano auditado, ¿no es cierto? Y o su superior jerárquico. Cuando hablemos de las recomendaciones, nos referimos o al órgano o a la persona. Si la solución es de un ámbito competente, ¿no? Ahora, ¿qué más? Se dirigirá además al centro directivo u órgano rector correspondiente, ¿no? Cuando la competencia para su cumplimiento resida en estos últimos. Eso es muy importante. Seguimos con las recomendaciones. En general, las recomendaciones no son de obligado cumplimiento para el auditor. Recordemos. Ojo, aquí nos estamos centrando en el marco de una empresa de Estado, ¿no es cierto? De una empresa de gobierno, digamos. Es muy similar cuando tenemos una empresa privada, pero hay algunos cambios, ¿no es cierto? Para comenzar, dice, en el informe se debe señalar el grado de obligatoriedad que debería darse a la recomendación.
¿no? En función de la criticidad, el problema detectado o de la conveniencia de aplicación de la mejora propuesta, ¿no es cierto? Bien, o sea, no obstante, hay que garantizar, ¿qué cosas hay que garantizar en el informe de auditoría? La dirección de la administración tributaria conoce las recomendaciones, por ejemplo, ¿no? Ellos tienen que reconocer que conocen, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, algunos requisitos de calidad que debe tener un proyecto de esta naturaleza. ¿Cuáles son unos requisitos de calidad? Para comenzar, estos informes deben ser precisos. No pueden ser ambiguos, tienen que ser precisos. 2, debe contener los objetivos bien claros de lo que se quiere llegar con la auditoría, ¿no? Deben ser claros, deben ser concisos. Solamente poner lo que se debe poner. Deben ser constructivos, totalmente constructivos muchas veces, completos. También oportunos, ¿no es cierto? O sea, desarrollarlo y presentarse en el momento adecuado. Y en especial, y esto es muy importante, se debe basar en un estándar. Si la organización tiene un estándar, pues hay que seguir el informe hay que seguir el estándar de la organización. Si se quiere seguir otro estándar, pues se tiene que seguir un estándar, pero que sea validado por organizaciones pues, internacionales. En la supervisión del informe, el director es el que tiene la responsabilidad de la supervisión, ¿no es cierto? Pero definitivamente puede delegarla a algunos miembros experimentados, ¿no? Debe delegarla a algunos miembros. Ahora, ¿cuáles son las razones que pueden justificar la supervisión? Mejor dicho, el por qué se tiene que hacer esto, ¿no? Se puede asegurar que se han cumplido los objetivos de la auditoría, ¿no? Por eso es importante la supervisión, asegurar si realmente se cumplió lo que se puso en el papel que se iba a hacer, ¿no? Si se hizo lo que se dijo que se iba a hacer. 2, garantizar que los informes sean precisos, sean objetivos, claros, concisos, constructivos y oportunos. 2, la verificación, la coherencia de conclusiones y recomendaciones con las observaciones y objetivos de la auditoría, ¿no es cierto? 4, determinando si las evidencias están suficientemente reflejadas en el informe y también si son suficientes, ¿no es cierto? O sea, las evidencias, recordemos que tenemos que tener pruebas siempre en esto, ¿no? Y por último, comprobando que se han cumplido las normas de estandarización, lo que estábamos hablando. Algunas técnicas de supervisión, ¿no es cierto? La supervisión viene, o sea, la supervisión al auditor, ¿no? O sea, simple lectura del documento. Esto es bien importante. A veces, por más alto que sea el nivel, nunca se leen los documentos. Siempre hay que leer los documentos completos. Esto es una experiencia, no mía, pero es una experiencia. Una empresa bueno, digamos, un centro de negocios muy importante en el Perú ganó una plaza para un concurso internacional sobre negocios, sobre un plan de negocios. Era en Estados Unidos, era de mucho nivel, ¿no? Era de mucho nivel, participaban las mejores escuelas de negocios del mundo, se podría decir, y ahí estaba esa empresa. Dice que estos señores, los que fueron a sustentar, se dieron cuenta que su informe que ellos habían presentado nunca fue leído completamente, ¿ok? Así que si en estos ambientes suceden estas cosas, imagínense qué pasaría si en un ambiente más normal, ¿no es cierto? Donde no se tiene esa rigurosidad. Entonces es muy importante leer el documento, por más especialista que sea la persona que he contratado, es muy importante. Constante, ahora el contraste del informe con plantillas, ¿no es cierto? Con plantillas que ya están establecidas, ¿no? Con los estándares, nuevamente volvemos a eso. Es muy importante comparar si es que realmente se está usando los estándares que hemos establecido. Y ahora, proceso de referencias o indización del informe. Los números que estén bien correlacionados, las evidencias, los papeles mezclados con a quién le corresponde, ¿no es cierto? Eso es muy... Los tipos de informe que podemos mencionar según el tipo de auditoría que reflejan. 1, según el momento de su elaboración, atendiendo al grado de extensión o congresión, ¿no es cierto? Y atendiendo al carácter único o recopilativo, ¿no es cierto? Eso también es muy importante. Ahora, tramitación del informe. Debe existir un procedimiento que regule la tramitación de los informes. Es importante. Posibles especialidades dependiendo del tipo de informe que se está estableciendo, dependiendo del tipo de informe que se está pues diseñando, ¿no? Ahora, otra cosa, debe estar regulado y ser conocido por la organización. Debe contar con un procedimiento contradictorio también. Puede ser opcional o obligatorio. La distribución del informe, o sea, ¿a quién se le debe entregar el informe? ¿Destinatarios principales o naturales?
¿no es cierto? Para comenzar, la dirección bueno, si se está trabajando con un tema de tributación, o la dirección del órgano, la cabeza de quién está, de algún modo, a quién se le está haciendo la auditoría, ¿no? Y si hubiera un comité de auditoría, pues al comité de auditoría definitivamente que tenemos que entregarle los otros órganos de control de seguridad, ¿no es cierto? Si estaríamos hablando de empresas del Estado, el órgano auditado definitivamente, o la unidad de negocio auditada, si estaríamos hablando de una empresa pública, privada, perdón, y el superior jerárquico y o responsable de la solución. Esto también es muy importante. Otros interesados o otros stakeholders también, ¿no es cierto? Otros órganos de repente de control o las cabezas más amplias, ¿no? Esto también. Archivo y consideraciones finales que son importantes en el informe, ¿no es cierto? A ver, algunas cosas que podemos recomendar acá es que se recomienda la existencia de un archivo informatizado. El archivo tiene que estar informatizado, yo sugeriría en un PDF, pero definitivamente que tiene que haber la seguridad de las contraseñas para que se salvaguarde esta información y no se vulnere, no se cambie el archivo, no se modifique el archivo. ¿Ok? Esto es muy importante. Ahora, este es un punto clave, yo les decía al inicio que el tema del seguimiento de la auditoría. El seguimiento de la auditoría, muchas veces se hacen los documentos se tienen ahí, pero solamente a nivel de presentación. Pero nunca se llega a implementar lo que el auditor realmente ha propuesto en ese documento. Entonces, el seguimiento a la auditoría es muy importante. Mediante el seguimiento, se podría decir que se afianza el valor que aportan las actuaciones de auditoría, fundamentalmente las recomendaciones, multiplicando su impacto y facilitando su difusión dentro de la organización. Los objetivos de seguimiento se podrían mencionar algunos cuantos. Verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones. Ese es un punto importantísimo, ver si realmente las recomendaciones se están llevando a cabo. Segundo punto, evaluar el impacto de las recomendaciones. O sea, qué tanto impacto o cambio, de repente hay resistencia al cambio por parte de alguien de la organización, es importante también. Retroalimentación del proceso de control. Eso es también clave. Y aumentar la eficacia de las auditorías, ¿no es cierto? Es importante que las organizaciones en sí deben contar con procedimientos que garanticen el cumplimiento de las recomendaciones. Estos procedimientos, o sea, tienen que estar documentados definitivamente y graficados, ¿no es cierto?, en un manual de procedimientos que tiene que estar anexado a todas las buenas prácticas de auditoría de la organización. Tiene que ser la aceptación voluntaria y expresa del órgano auditado de las recomendaciones. 2. Referendo o rúbrica, ¿no?, de las recomendaciones por la autoridad competente. Supervisión y seguimiento de su implantación. Eso es importantísimo, ¿no es cierto? Y la verificación debe hacerse sobre todas las recomendaciones. Eso es muy importante. Siempre se debe hacer sobre todas las... Ahora, algunas funciones de la auditoría de sistemas de información. Hemos hablado de la auditoría en general, pero podríamos seguir mencionando algunas de las funciones de la auditoría de sistemas de información. ¿Cuáles serían algunas funciones? Velar por la eficiencia y la eficacia del sistema informático. 1. 2. Verificar el cumplimiento de las normas y estándares vigentes en la organización, ya sea en estándares en la organización o también internacionalmente. Supervisar el control interno ejercido sobre los sistemas de información. Eso es muy clave. Es muy importante, ¿no es cierto? Más funciones. Verificar la calidad de los sistemas de información en la organización y proponer mejoras de los mismos. Esto es importante. Por supuesto que todo esto puede ir especificado en el plan de tecnologías de información de la organización. Tiene que haber un apartado de tema de auditoría y seguridad, donde podamos desplayarnos un poco más en el plan de seguridad de la información de la organización. Comprobar e impulsar la seguridad de los sistemas de información. Es decir, ya tenemos que establecer plantillas específicas para cuando se desarrolle un software, ¿no es cierto?, que deben ir, de todas maneras tienen que estar. Comprobar el cumplimiento de los requerimientos de negocio de la información. Esto también es clave. Grandes estudiosos dicen que el fracaso de los sistemas de información muchas veces se debe a que no se captura bien los requisitos de información del cliente. ¿Ok? Así que esto es clave. El último, analizar la gestión de los riesgos. Esto es también muy importante, asociados a los sistemas de información. ¿Qué pasaría si este sistema falla? ¿Qué pasaría si este desarrollo no se cumple a tiempo? Etcétera, etcétera, ¿no es cierto? De eso se trata. Muchas gracias.